Queremos agradecer a Exxon Villar por permitirnos aceptar la invitación a conversar sobre ciberriesgo. Exxon, bienvenido a Portafolio Económico. Basilio, muchas gracias a ustedes por la invitación. Con gusto estar aquí. Exxon es el líder de consultoría para América Latina y el Caribe de Marsh Risk Consulting. Y sobre los temas de riesgo queremos conversar esta semana con Exxon. Exxon, el riesgo enfocado a República Dominicana desde el punto de vista del experto, ¿cómo puedes hacer, diríamos, una pequeña métrica de en qué estatus estamos? ¿Cuáles son las posibles amenazas que se pueden visualizar y cómo entonces pudiéramos nosotros ir tomando medidas, ir contando con el profesional experto para que nos ayude a mitigar estos riesgos que son una realidad, porque nuestros amigos que no entienden mucho del riesgo per se, pero sí pueden verlo en su dinámica con las instituciones financieras, que le llegan correos de actualiza tu cuenta, actualiza tu dato, te vamos a bloquear la cuenta si no la actualiza. Entonces, por ahí ya nuestros amigos pueden tener un entendimiento de parte de lo que vamos a tratar, para que vayamos entonces no perdiendo el hilo de esta conversación. No, gracias por la oportunidad y efectivamente, ¿no? Lo cierto es, si hoy vemos cómo el riesgo cibernético va afectando y particularmente al país, vamos viendo que igual que hay atacantes que se enfocan en sectores muy específicos, también hay focos y momentos en los que efectivamente los atacantes se van a enfocar en algunos países particularmente. ¿Eso qué hace? Que obviamente hay algunos países que en cierto momento se vuelven mucho más interesantes para los objetivos de un atacante y poco a poco pues van enfocándose ahí, y mientras eso va ocurriendo, si los otros países no se van también subiendo los niveles de cultura, de madurez en temas de ciberseguridad, cuando los atacantes se enfoquen en esos otros países, pues vamos a tener una gran brecha. Particularmente en República Dominicana, yo creo que en los últimos años sí que ha venido un incremento de la conciencia en ciberseguridad. Tanto de que se habla del tema, porque ya algunas empresas pues han sido víctimas y de alguna manera se han expuesto datos y demás, hasta el tema que también la regulación ha ido cambiando y ha ido mejorando, particularmente en algunos sectores. Eso que decanta, que de todas maneras tengamos que otros sectores de la sociedad van también entendiendo que esas buenas prácticas tienen que ser replicables y por ende toda la cultura del país también va incrementándose. Claro, no solamente nos podemos enfocar en estos sectores, porque como bien comentábamos anteriormente, lo que estamos viendo es que tanto el sector financiero como otros sectores hoy pueden ser víctimas de ciberataques. De hecho, el ciberatacante justamente lo que va a buscar es encontrar cuál es su nicho de mercado, por decir así, ¿no? Entonces tienes grupos cibercriminales muy especializados en algunas industrias, en algunos tamaños de empresa, en algunos sectores. Entonces vamos a tener criminales que se enfocan, por ejemplo, en empresas muy pequeñas o incluso en personas. Los casos que tú mencionas, del típico phishing, la estafa a la persona para que entregue los datos de su tarjeta o haga una transferencia que no es la correcta, hasta temas como el secuestro de su información y el robo de sus datos, el famoso ransomware que se le conoce ahora. Esos pues tienen focos muy especializados, donde una empresa muy grande, muy seguramente la preocupación del manejo de los datos y que no se expongan datos sensibles va a hacer que la extorsión sea millonaria, hasta datos que pueden ser pues las fotos personales de uno, la información de, no sé, todas sus fotos históricas y demás. Eso pues para unas personas puede costar $500, pero si multiplicamos eso por una gran cantidad de personas que pueden ser víctimas de este tipo de ataques, claramente la economía para el cibercriminal es muy grande. Entonces hay un interés fuerte de eso. Exxon, echándole una mirada a las micros y pequeñas empresas que vemos en los últimos años en nuestros países, sobre todo un enfoque a emprender, a motivar a los emprendedores. ¿Cuáles serían esas medidas cautelares que debería una micro, una pequeña empresa adoptar a sabiendas de que no cuenta con un gran presupuesto para contratar, por ejemplo, o unos servicios o compañías, ¿verdad?, con unos costos
que quizá no le permitan adoptar esa medida. ¿Cuáles serían esas recomendaciones para este sector? Bueno, y si desde Marsh existe, por ejemplo, caminos para atender este tipo de necesidad. Sí, de hecho hay una serie de informaciones que cada cierto tiempo nosotros vamos compartiendo, algunas de ellas muy enfocadas en empresas muy grandes, que es donde se enfoca mucho de los servicios que brindamos, pero también otras que están más enfocados en las personas y de hecho en empresas más pequeñas. Particularmente hay unos temas bien interesantes que tenemos que entender. Lo primero es qué es lo que la empresa, por más pequeña que sea, quiere proteger. Y en ese sentido, pues cuando hablamos de una empresa pequeña, muy probablemente la base de datos de sus clientes o la información de la facturación o los datos que están más relacionados pues con los temas propiamente de la operativa de la organización vaya a ser lo que tengamos que proteger. Entonces, identificar claramente qué es lo que queremos proteger es un tema principal. Segundo, ¿qué medidas de protección le podemos colocar? Y hay medidas que son pues básicamente las tradicionales que de repente para la empresa grande ya es un camino recorrido, para la empresa pequeña hay que resaltarlos. Temas como, por ejemplo, mantener sus sistemas actualizados, tratar de proteger y habilitar configuraciones de seguridad que hoy pueden ser muy sencillas y de repente incluso el típico tema que está enfocado en específicamente sacar copias de respaldo de su información es un tema sumamente importante. Adicionalmente, hoy se habla de un control que si bien puede ser una pequeña molestia, por decirlo así, es un control muy efectivo para los cibercriminales, que es el doble factor de autenticación. Seguramente en los correos personales lo has visto, que cada vez que tratas de entrar a un Gmail o a un Outlook.com, pues te va a pedir un numerito que es el que tienes que entregar o hacer clic en una aplicación. Ese tipo de soluciones, por más que parezcan pues un poco pesadas, porque nos toma unos segunditos más acceder a esa información, lo cierto es que es una puerta muy fuerte para evitar que un atacante logre tomar la información o ganar acceso a nuestras cuentas. Entonces, realmente esos son algunos de los controles que deberíamos tener implementados. Y lo otro es ya más de cultura. Lo cierto es, acá hay un tema bien importante y es que tenemos que generar de alguna manera esa paranoia positiva, por decirlo así, generar esa desconfianza. Lamentablemente, Internet, así como nos abre muchas posibilidades, también nos expone a muchos riesgos. Entonces, siempre ser un poquito desconfiado en temas de, por ejemplo, ¿por qué me escribió esta persona? ¿O debí yo haber recibido este correo? ¿O esta persona que es supuestamente un representante de mi proveedor me está pidiendo un cambio de cuenta o cosas por el estilo? Ese nivel de desconfianza, no obviamente para dejar de usarlo, sino para tener el cuidado respectivo, son temas que por lo menos en una pequeña y mediana empresa tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué consideras cuando al cliente se le sugiere, por ejemplo, estructurar su sistema, por ejemplo, a ir a las nubes? Por ejemplo, el cliente tradicional se resiste a mantener, diríamos, en planta todo su servidor. Desde el punto de vista del experto, ¿qué tan buena práctica es seguir con lo tradicional de querer mantener tu servidor en piso o extrapolar a otras estructuras ya, diríamos, mucho más seguras desde el punto de vista del riesgo, aunque la duda viene a ese tradicional de que él quiere tener control de esa información en la oficina de al lado? Claro. Lo cierto es, cualquiera de los esquemas está bien. De hecho, muchas de las empresas hoy ya nacen prácticamente 100% en la nube, ¿no? Y efectivamente, la nube, así como nos trae también una serie de beneficios, lo que no podemos olvidar es que siempre el control de la seguridad es una capita que nos queda de nuestro lado. Entonces, habilitar, por ejemplo, configuraciones que nos diga desde qué país se puede conectar mis empleados o las personas que se conectan a mi empresa, habilitar capas de seguridad tal cuales yo las tenía de repente en mi infraestructura on-premise, que se le llama, ¿cierto? La que está físicamente en mi empresa y demás. Ese tipo de controles también se requieren implementar en la nube. Algunos con mayores facilidades que otros, según el esquema que contrate la organización, pero ahí sí es muy importante que se asesoren de un experto para que no dejemos una puerta
grande abierta por ahí. De hecho, muchas de las empresas que hoy están adoptando esquemas en la nube son víctimas también de fugas de información, porque lo que tú dices, contrato en la nube, considero que está protegido, pero lo cierto es que no le he puesto todas las capitas de seguridad a ese esquema en la nube. Entonces es importante que entendamos que no es que hayan costos ocultos, lo que pasa es que tenemos que incorporar las capas de seguridad que también obviamente tienen un costo adicional cuando están en la nube, ¿no? ¿Los objetivos del criminal cibernético es económico solamente o hay otros objetivos que pudieran estar dentro de esas estructuras? Claro. Hay diferentes tipos de criminales, ¿no? Y agentes de amenaza en general, porque no solamente hablemos de criminales, sino también personas dentro de una organización que pueden causar un incidente sin necesariamente tener un objetivo de hacernos daño. Empleados descuidados, terceros descuidados, que le abren la puerta a un criminal. Pero lo cierto es, muchos de los criminales que nos atacan hoy tienen un objetivo efectivamente monetario, ¿cierto? Económico. Otros de los criminales a los que nos enfrentamos, normalmente ya grupos más pequeños, menos organizados, ellos más bien lo que quieren representar es de alguna manera cómo es que yo soy un mejor hacker que el resto. Entonces esa reputación también hace que lamentablemente haya una motivación psicológica, si queremos, por detrás del cibercriminal. Y así como ellos, pues hay otros grupos que de repente tienen otros tipos de intereses. Llámese un agente de Estado-nación, que se le llama, que es una nación extranjera que de repente quiere hacer un daño al otro país. Y los otros ya son normalmente los que se conocen como hacktivistas. Los hacktivistas son activistas de alguna causa X, ¿cierto? Pero que en vez de salir a marchar en las calles, pues probablemente quieran hacer daño a algunas organizaciones para mostrar su descontento, ¿no? Eso es también otro de los tipos de ataque que vemos ahora, ¿no? Tenemos las organizaciones, o sea, las empresas que tienen una estructura de un departamento de tecnología, de TI, y otras por su tamaño o su capacidad no lo tienen, o lo tienen subcontratado. Desde el punto de vista del experto en riesgo, en el ciberriesgo, ¿cuáles serían las mejores prácticas para esas empresas pequeñas, sobre todo, que no cuentan con esas estructuras, o medianas, porque es un tema de la cultura, de cómo tú entiendes que puede asumir el costo de inversión de tener, diríamos, esos guardias de seguridad cibernética o tecnológica ahí en tu empresa? Sí, de todos modos hay diferentes esquemas, y lo cierto es que tenemos que ver cuál se adapta mejor a los riesgos a los que está expuesta mi empresa. Entonces, obviamente, no todas las empresas vamos a poder implementar controles y ser pues la mejor agencia de seguridad posible, había y por haber, porque tampoco puede ser el objetivo de nuestra organización. Pero sí tenemos que entender cuáles son los riesgos a los que estoy expuesto, como para estructurar mis equipos y el presupuesto que yo tengo que invertirle según eso. Puede darse el caso de que yo tenga todas las capacidades internas, aunque lo cierto es que siempre es bueno también tener aliados que a nivel de ciberseguridad o de tecnología nos van a dar manos especializadas. ¿Por qué? Porque obviamente este tema de la ciberseguridad y la tecnología ha avanzado tanto que hay diferentes grados de conocimiento y especialización. Hay muchísimas líneas de carrera ahora dentro de la ciberseguridad, y es imposible que tengamos a todo ese tipo de personas con esos roles y esos conocimientos en nuestra organización, especialmente porque si los tenemos muy probablemente vayan a rotar y luego es muy difícil retenerlos o reemplazarlos. Entonces es importante que de alguna manera en la organización sí tengamos algunos roles que puedan ser críticos. Desde una organización pequeña puede ser unas pocas personas, pero que sí haya una persona que tenga el rol del oficial de seguridad o el jefe de seguridad, alguien que sí se encargue y tenga la responsabilidad de asegurar que eso está funcionando correctamente, y que tenga de repente otros temas tercerizados, hasta organizaciones que de repente sí pueden tener un músculo económico mayor y sí estructurar todas las líneas dentro de su organización. Va a depender un poquito del riesgo y la inversión, ¿eh? La inteligencia artificial, retos desde la ciberseguridad o la seguridad en sentido general. O sea, ¿cómo ustedes la están viendo? ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos? Porque definitivamente la inteligencia artificial abre otro capítulo en todos los órdenes.
Totalmente, ¿no? Y lo cierto es que desde hace un par de años que vimos la inteligencia artificial generativa con ChatGPT y demás aparecer en el mercado, pues disparó la necesidad Sí. de uso que de repente antes no la sentíamos con la inteligencia artificial, pero lo cierto es que ya se veía con otras aplicaciones. Ahora con esto es que se está volviendo una nueva moda, una fiebre a veces, ¿cierto? Que ni siquiera se necesita ir por un camino de inteligencia artificial y lo buscamos hasta pues usos mucho más avanzados que se le están dando. La inteligencia artificial pronto se va a volver un commodity, de hecho pues desde lo que utilizamos en el bolsillo hasta lo que estamos implementando en nuestra organización, va a abrir muchas puertas, vamos a tener grandes eficiencias, va a transformar muchísimo a las organizaciones, pero lo cierto es que también tenemos que entender que finalmente por detrás hay un sistema y ese sistema trae una serie de riesgos que como organizaciones tenemos que empezar a controlarlos de manera oportuna. Por un lado, por ejemplo, temas tan sencillos, entre comillas, como quién es el responsable de ese sistema de inteligencia artificial y cómo es que se debe manejar en mi organización, es algo que tiene que quedar claro. Dos, cómo es que se maneja la privacidad de mis datos. Por ejemplo, podemos utilizar mucha información de nuestros clientes para entender mejor qué producto le aplica a cada cliente. Bueno, ¿cómo vamos a asegurarnos que los datos que estoy colocando en ese modelo estén protegidos? Tres, todos los temas que están relacionados con la seguridad de la información y del motor que yo estoy colocando, donde estoy colocando la información de mi organización. Cuatro, los temas que están relacionados con de repente parcialidad, porque finalmente es un modelo que puede tener algún enfoque diferente según el implementador. Y el quinto lugar yo creo que es un poquito más difícil de manejar, que es muchas veces estos sistemas de inteligencia artificial son tan complejos que la gente que los implementa no tiene ni idea de cómo funciona por dentro y lo cierto es que perdemos mucho el control de lo que estamos haciendo. Entonces es cuestión de entender todos esos riesgos al momento de implementarlos para poder definitivamente controlarlos de manera oportuna. De ahí en adelante, así como nosotros los implementamos para generar eficiencias en nuestra organización, también encontramos que del otro lado los criminales también están haciendo uso de él. Particularmente hoy, por ejemplo, estamos viendo mucho de los ataques que se llaman de ingeniería social, básicamente engaños a las personas, donde el atacante está siendo cada vez más efectivo porque utiliza este tipo de herramientas para afinar sus ataques. Llámese, si yo soy peruano y quiero hacer un ataque de engaño, un correo falso a República Dominicana, de repente pues hay algunas palabras que las van a escuchar raras. Pero si es que yo utilizo un motor de inteligencia artificial, yo puedo eliminar todas esas asperezas y hacer que el mensaje sea mucho más pegado a la realidad de la víctima, ¿cierto? Entonces, ese tipo de uso hoy se le está dando muchísimo. Y el otro tema que también se está viendo son los famosos deepfake, que es básicamente el uso de la imagen o la suplantación de la imagen y de la voz de una persona, ¿no? Muchas llamadas falsas, muchos videos de personas falsos, hoy se están haciendo para, por ejemplo, tratar de engañar y hacer depósitos fraudulentos o engaños directamente a las organizaciones, ¿no? En esa parte que me parece muy interesante dentro de todo el componente de todo este tema de inteligencia artificial, como país y los países que quizá tienen ya una mejor experiencia, ¿cómo entiendes que debe el Estado, porque al final de cuentas ya ahí debe de entrar una responsabilidad de Estado de comenzar a educar a su población? Porque lo cierto es que ante, diríamos, esta modalidad de camuflaje, vamos a llamarle así, desde el punto de vista coloquial, de camuflajear tu voz, tu rostro y estar interactuando, evidentemente que se pescan a muchos desprevenidos en eso, porque a veces tú no estás concentrado, tienes una situación y alguien te llama de tu entorno cercano, o recibe una llamada o recibe una imagen de ese cercano y evidentemente es casi seguro que tú vas a responder de manera positiva. Totalmente, ¿no? Ahí yo creo que toca un tema bien importante y es llegar a alianzas
entre el sector público y el sector privado para efectivamente comenzar a mejorar eso que le llamamos la cultura de ciberseguridad. Que las personas desde, ojalá, momentos muy tempranos de su vida, desde el colegio, de repente comiencen a recibir ese nivel de entrenamiento para que se les haga mucho más natural ese tipo de riesgos a los que van a estar expuestos en su vida personal y en su vida profesional. Realmente no creo que sea algo tan sencillo de implementar si es que solamente es algo que viene del gobierno, pero si es que hay un apoyo del sector privado, creo que esto va a ser muchísimo más sencillo. Definitivamente el solo hecho de concientizar a las personas y hacerles entender de que estos riesgos son realmente riesgos relevantes, existen, se dan y cómo prevenirlos, es un tema, es un camino importante, pero segundo, ¿qué hago con esos riesgos? ¿Cómo yo alerto? ¿A quién le tengo que alertar eso? ¿Y cómo protejo al resto de personas si es que ese tipo de amenazas están ocurriendo? Son temas que sí que tenemos que estructurar tanto en el sector público como en el sector privado para finalmente combatir estos cibercriminales, ¿no? Mis amigos, hablamos con Exxon Villar, líder de consultoría de Marsh Risk Consulting. Y quisiéramos, antes de finalizar esta entrevista, que nos comente, nos informe de esos servicios que ustedes como entidad ofrecen en materia de ciberriesgo y que nuestro público pueda tener acceso a ustedes. No, buenísimo, pues muchas gracias por la oportunidad, Basilio, y efectivamente hoy venimos ayudando a las empresas tanto desde definir en qué nivel de madurez están, cuáles son sus debilidades, hasta qué proyectos de repente implementar para reducir esa exposición, pero también estamos trabajando en ayudarlos de repente a estar cada vez más preparados para cuando el momento de un ataque llegue, porque finalmente si hay algo cierto es que nos va a pasar un ataque y lo que tenemos que hacer es estar cada vez mejor preparados para reaccionar y que el impacto sea el menor posible para nuestras organizaciones. Por supuesto, algo que también es parte de la oferta de Marsh hoy es el seguro de riesgo cibernético, que creo que cuando ya tenemos ese camino bien estructurado, bien recorrido y nuestra empresa está lista como para dar el siguiente paso, el seguro de riesgo cibernético es un complemento súper bueno como para toda estrategia de gestión de riesgos, ¿no? ¿El seguro es un servicio país? O sea, ¿se ofrece en República Dominicana o ustedes lo ofrecen a través de Marsh? Se ofrece en República Dominicana a través de Marsh como corredor de seguros y efectivamente con capacidades locales e internacionales, ¿no? Agradecemos la presencia de Exxon Villar y permitirnos conversar sobre ciberriesgo. Lo vamos a tener en otra entrevista para que sigamos ampliando estos temas. Así que nos vamos arriba y regresamos con Portafolio Económico.